Los sorprendieron y no les dieron oportunidad para nada. Los reos ocultaban de todo en la cárcel de Riobamba, pero todas las caletas fueron descubiertas. Como dice aquella frase, encontraron de todo como en botica, sacaron hasta cuchillos de los colchones. Ocultaban de todo en lugares inimaginables, pero los militares buscaron por todas partes. Buenas noches, amigos televidentes. El Ministerio del Interior dispuso resguardo policial para el juez Jairo García, quien lleva el caso Goleada tras una supuesta amenaza de Aquiles A., alcalde de Guayaquil y uno de los procesados por la presunta delincuencia organizada. El presidente Daniel Noboa se solidarizó con el magistrado y ratificó la seguridad personal. Audiencia que se va a instalar, estoy en indefensión porque no conozco a nadie. Y bueno, le agradezco mucho y al juez Jairo García, que le deseo suerte en la audiencia de formulación de cargos por alias gerente la próxima semana, para ver si lo vinculan o no. Estas habrían sido las supuestas amenazas que el alcalde de Guayaquil y procesado en el caso Goleada, Aquiles A., habría mencionado en contra de Jairo García, juez que lleva su proceso por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. El mismo Consejo de la Judicatura hizo pública la denuncia del magistrado y activó un protocolo de seguridad al que se sumó el Ministerio del Interior, con el objeto de salvaguardar la integridad de los operadores del sistema judicial frente a las presuntas amenazas de Aquiles Álvarez, implicado en el caso Goleada. El Ministerio del Interior aplica los protocolos de protección correspondientes en atención a la solicitud presentada conforme al análisis y evaluación de riesgos. El presidente Daniel Noboa también se sumó al respaldo para el magistrado. Me solidarizo con el juez García por las amenazas recibidas y he dispuesto al Ministerio del Interior que realice el análisis de riesgo personal y brinde toda la seguridad necesaria para que pueda actuar en derecho, con independencia y sin presiones. Desde la defensa del alcalde guayaquileño, quien guarda prisión preventiva en la cárcel de La Tacunga, se negó que haya existido amenaza alguna por parte de los procesados. En enero del 2025, la casa del juez Jairo García fue una de las viviendas allanadas por Fiscalía dentro del caso Fachada, por presunta delincuencia organizada y tráfico de influencias. Hace poco el Consejo de la Judicatura destituyó a otros 2 jueces anticorrupción involucrados, mas no al juez García. En el caso del doctor Jairo García, en estricto sentido, aplicando el expediente, los hechos, la prueba, no hay elementos de convicción que conlleven a que él sea destituido. Finalmente, la Judicatura dispuso que el juez del caso Goleada pueda hacer teletrabajo. Edison Saavedra, Noticias 7. Las hijas del candidato asesinado Fernando Villavicencio rechazaron las sorpresivas declaraciones del narcoterrorista alias Pipo, quien intentaría involucrar en ese crimen al presidente Daniel Noboa. Las expresiones del delincuente detenido en España buscarían entorpecer el proceso penal y su esperada extradición al Ecuador. Pipo, como se lo conoce en el bajo mundo a Wilmer Chavarría, número 1 de los Lobos, habló en España en una comparecencia ante la Fiscalía de Zaragoza sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio, proceso en el que está acusado como presunto autor intelectual. Pero se acogió al silencio ante las preguntas enviadas por la Fiscalía ecuatoriana, aunque luego acusó al presidente Daniel Noboa de supuestamente ordenar el crimen. Según se cree, esto como argumento para evitar su deportación al Ecuador. El primero en rechazar las declaraciones fue el ministro del Interior John Reinberg, quien las calificó de absurdas. Opinión similar del asambleísta Inés Alarcón. ¿Hasta dónde puede llegar los grupos de delincuencia organizada para desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde pueden llegar estos grupos de delincuencia organizada justamente por sus intereses? Las hijas de Villavicencio, quien fue asesinado en agosto del 2023 cuando era candidato presidencial, tampoco validan las acusaciones de Pipo
y lo catalogan como un intento de ensuciar la investigación. Este delincuente que se ha cambiado la cara 8 veces y que ahora le vamos a creer a esta persona sin ninguna prueba. Disculpe, me parece ridículo realmente que se tome en serio estas declaraciones. Según el abogado de Amanda, Itamia Villavicencio, lo dicho por Pipo no es concluyente. Él dice que nunca participó, que no conocía la planificación, y si no supo cómo se ejecutó, entonces, ¿de dónde proviene su certeza al acusar al presidente Noboa? Es algo jurídicamente insostenible y más cuando se construye con unas contradicciones tan obvias. Tanto para el jurista como para las hijas del victimado político, habría una narrativa coordinada entre el correísmo y los lobos para desviar la atención, pues Pipo acusó a Noboa y Rafael Correa lo respaldó. Qué deplorable para una sociedad como la nuestra que un expresidente salga a apoyar una narrativa de un líder delincuencial como es el Gedeo de los Lobos, lo cual no es una casualidad y es una alineación de las narrativas que ellos tienen. Alias Pipo fue capturado en España en noviembre del 2025, donde se encontraba prófugo desde el 2021, cuando fingió su muerte. El narcoterrorista está al frente de uno de los grupos de delincuencia organizada más grandes del país y se cree que estaría también detrás de numerosas muertes. Su testimonio no le serviría para acogerse a una cooperación eficaz porque necesita pruebas para sustentar sus palabras y diversas voces mencionan que no las tiene. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Más de 40 detenidos registra el operativo Apolo 8 ejecutado por la policía en varias zonas prioritarias de la ciudad de Guayaquil y de Durán. También hay decomiso de armas y de otras evidencias. De madrugada, cuando parte de la ciudad descansaba y antes que amanezca, cerca de 400 uniformados intervenían en los distritos Durán, Sur, Esteros y Portete, sectores estratégicos y priorizados de Guayaquil y Durán. Las acciones están orientadas a debilitar, desorganizar y desarticular estructuras criminales que se dedican a cometer delitos de tráfico de armas y drogas, secuestro, extorsión, microtráfico y sicariato. Cuando estaban en pleno operativo, llegó la alerta de un evento tipo sicariato. Inmediatamente las unidades policiales llegaron al sitio y encontraron 2 personas sin vida, una de ellas menor de edad. La respuesta fue efectiva. Los presuntos responsables fueron capturados. Un seguimiento de cámaras e inmediatamente la aprehensión. Lamentablemente, un menor de edad que fue el gatillero que ejecutó estos hechos violentos. También quedó registrado en video disparos a una vivienda a cuyo propietario le extorsionaban exigiéndole una fuerte cantidad de dinero. Operativos estratégicos en territorio, fortaleciendo el control del espacio público, neutralizando el accionar delictivo y reforzando la seguridad ciudadana. Las afectaciones a estas organizaciones criminales, tiguerones, águilas, lobos, águilas, lagartos, Latin King, Mafia 18. Los allanamientos permitieron decomisar 28 armas de fuego, un arsenal compuesto por rifles, escopetas y subametralladoras, así como miras telescópicas, 150 municiones de diferente calibre y la recuperación de 9 vehículos y 20 motocicletas con reporte de robo. Y son los vehículos que participan en los hechos delictivos. El comandante general de la policía destacó que los datos entregados mediante denuncias por el sistema de códigos QR son claves para el éxito de las intervenciones. Iván Casamen, Noticias 7. Más de 170 archivos de abuso sexual infantil fueron encontrados por la policía en poder de 2 sujetos finalmente detenidos por presunta pornografía infantil. Fueron apresados en el sur de Quito y en la parroquia Guaitacama con indicios de que almacenaban y transmitían contenido sexual de menores de edad. En las diligencias se incautaron celulares, computadoras, laptops, un disco duro, pendrives y tarjetas de memoria con información que serviría a la Fiscalía para el proceso judicial. En las labores de inteligencia hubo cooperación internacional. Se trata de un delito cibernético y que tendría conexiones con otros países. Un policía en servicio activo fue detenido dentro de una operación contra las bandas delictivas dedicadas a la extorsión.
Mediante allanamientos en Ibarra y en Quevedo se capturó a 4 personas vinculadas al grupo organizado de los Lobos y que exigían sumas de dinero a cambio de no hacer daño a la gente. A través de celulares escribían a sus víctimas para amedrentarlas y asustarlas con represalias. La unidad antisecuestros y extorsiones de la policía dio con estos sujetos y coordinó las acciones para aprenderlos, así como para incautar los dispositivos móviles con los que vacunaban a las víctimas. Uno de los detenidos es miembro de la Policía Nacional, por lo que también entrará un proceso penal para ser sancionado internamente en la policía. Los restos de Héctor Fernando Enríquez, un joven que en un inicio estaba reportado como desaparecido desde el pasado 18 de febrero, fueron retirados del Departamento de Medicina Legal. La autopsia reveló que la causa fue un trauma cráneoencefálico. El cuerpo presentaba varios golpes. Con el corazón devastado pero sacando fuerzas de donde no hay, los parientes más cercanos de Héctor Fernando Enríquez Ruiz culminaron con los trámites de defunción en medicina legal y partieron con el féretro a Otavalo. Los restos son velados en el sindicato de choferes de esa ciudad. La familia agradeció por el apoyo recibido. Diego, hermano de Fernando, relató los momentos difíciles que atravesaron. Con su voz entrecortada, reveló que en medio de la desesperación elaboré un afiche y puse mi número telefónico y no tardó en sonar el celular. Personas sin sentimientos intentaron aprovechar la situación. La primera llamada fue pidiendo $2,000 para entregar información del sitio donde estaba el cadáver. En la segunda exigían $5,000 para dejarlo libre y una tercera fue de México. El sujeto aseguró que mi hermano estaba secuestrado y pidió $20,000 para su liberación. Al pedirle una prueba de vida, envió un video realizado con inteligencia artificial. Además dijo: tenemos miedo a represalias. Los detenidos por la muerte de Héctor son personas malas, tal vez integrantes de alguna banda, pero buscaremos justicia que les sancionen con la pena máxima. Otro dato nuevo que entregó en la conversación fue: mi madre lo encontró tras separarse del equipo de búsqueda. Se fue en sentido contrario, como que tuvo una corazonada. Cuando caminaba en medio de las ramas, encontró una media. Luego, a pocos metros, lo encontró a él. La autopsia reveló que murió por trauma cráneoencefálico. Su cuerpo presentaba múltiples golpes. La tarde del 25 de febrero, los restos del joven fueron localizados en el kilómetro 22 de la vía Aloac-Santo Domingo. El hallazgo puso fin a 8 días de incertidumbre tras la desaparición en Calderón, norte de Quito. Iván Casamen, Noticias 7. Miembros del bloque de seguridad aplicaron un operativo de control en el Centro de Liberación de Masculinos de Chimborazo. En la requisa encontraron celulares, droga, armas blancas, entre otros artículos prohibidos. A los internos les sorprendieron dormidos. Información de inteligencia advertía que en las celdas ciertos presos tenían en su poder artículos prohibidos. Policías y militares revisaron cada esquina en busca de los objetos que podrían poner en riesgo la integridad de los privados de libertad. Con la finalidad que los PPLs puedan encontrarse en una forma tranquila. Los presos ingenian para esconder celulares, meticulosamente construyen caletas para guardar armas blancas, droga, entre otros objetos que no pueden ingresar, pero como por arte de magia aparecen en las celdas y en poder de ciertos reclusos que de alguna forma son considerados como caporales o líderes de agrupaciones delictivas. La Brigada de Caballería Blindada número 11 Galápagos, en apoyo a la Policía Nacional, realizó el control CAMEX. Entre los objetos catalogados como prohibidos, decomisaron 12 celulares, 40 fundas que contenían droga, 44 accesorios telefónicos, chips, pipas, fosforeras y 47 armas blancas. Las evidencias fueron trasladadas a las bodegas de la Policía Judicial, la droga entregada a antinarcóticos y las otras destruidas. Policía Nacional, Fuerzas Armadas se encuentran trabajando
con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en todo el país. Operaciones de orden y control penitenciario para evitar eventuales enfrentamientos por el uso de sustancias sujetas a fiscalización y objetos prohibidos. Iván Casamen, Noticias 7. La captura, las requisas que hace la fuerza pública y en este caso los militares, realmente es una labor incansable, una labor tenaz, permanente, pero la gran pregunta, Mercedes, es ¿cómo es que entra tanta cosa a la cárcel? Esta es una estructura donde hay pues varias personas que están involucradas para poder ingresar todos estos artefactos que estamos viendo en pantalla en estos momentos, los celulares, la droga sobre todo también, que no solamente para el consumo, sino para el microtráfico dentro de las cárceles y además las maneras tan... Sí, claro, como encalentan los celulares de tantas formas que realizan para esconder todos los productos, pero los militares se conocen cada uno de ellos y pueden ir y atacar precisamente a todos estos elementos que no deberían estar en las cárceles. Sin duda, la organización interna de las cárceles es fundamental e importante para no volver a repetir escenas como estas, que de alguna forma son cosas del pasado, pero que en el presente vuelven a generar más de una pregunta. Amigos, atención, hace pocos minutos fue capturado un miembro del grupo delincuencial Los Lobos. Tenemos justamente las imágenes del momento de la aprehensión, de la captura, y estamos con Iván Casame para que nos actualice y nos cuente detalles de este acontecimiento. Iván, tú tienes la información. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Meche, Félix, amigos oyentes. Sí, en efecto, les contamos que el operativo se realizó en el sur de la capital de los ecuatorianos, en el sector de la Gatazo, y estuvo a cargo de agentes de la Dirección General de Inteligencia, luego que recibieron información por parte de fuente humana que personas a bordo de motocicletas y vehículos estaban realizando actividades delictivas. En este caso, hablamos de extorsión. Varias tiendas, negocios eran vacunados por estos sujetos que en base a amenazas con armas de fuego les pedían un monto que iba de los $300 hasta los 3.000, de lo que ha señalado la Policía Nacional y las investigaciones. Pero no eran solo los negocios, había también viviendas, personas a las que de alguna forma perfilaban por su nivel económico, y también para dejarles tranquilos y que puedan hacer su vida normal, les exigían esta vacuna, y en este caso la Policía Nacional actuó de forma inmediata y hay resultados. En 2 allanamientos realizados en el sector de la Gatazo fueron detenidos 2 sujetos, 2 ecuatorianos que pertenecerían a la organización criminal Los Lobos. Se hacen llamar Lobos Invisibles, que sería un brazo armado de esta organización que básicamente opera esta organización en el sur de la capital de los ecuatorianos, porque a decir de la Policía Nacional, el líder es conocido con el alias Yuca, y alias Yuca no fue detenido. Las acciones, las investigaciones continúan para dar con el paradero de este presunto delincuente que aún está libre. Vamos a ver inmediatamente cómo la policía ingresó y sorprendió a estos 2 detenidos en los 2 allanamientos realizados en el sur de la capital de los ecuatorianos. Ya. Para atrás,
Iván, ¿cuánto pesa, cuánto es el valor que tiene para este tipo de descubrimientos, para este tipo de operativos, la labor de inteligencia? Bueno, aquí también les podemos dar a conocerles que en este operativo decomisaron 2 armas de fuego tipo pistolas calibre 9 milímetros. Eran las armas que utilizaban para realizar incluso disparos con los que amenazaban a los dueños de los locales y de las viviendas. También hay otras evidencias, como son 2 motocicletas y un vehículo que serían automotores que utilizaban para la movilización de estas personas, que no serían las únicas, sino que se trataría de una banda más numerosa, y es por eso que les indicábamos que las investigaciones y los trabajos continúan en campo a través de la estrategia 3D, como es debilitar, desorganizar y desarticular estas organizaciones criminales a que la policía trabaja intensamente, y esto es un nuevo golpe a esta organización criminal Los Lobos, que también ha sido reconocida, como les manifestábamos el día de ayer, por el gobierno de Estados Unidos y Argentina como una organización terrorista. Iván, ¿cuántos efectivos trabajaron en este operativo para la captura de estos miembros de Los Lobos? Y bueno, todo, como podemos observar, estuvo enmarcado dentro de la ley, que también es importante resaltarlo. Sí, básicamente, Meche, te podemos comentar que estos operativos los realizan con el aval de la Fiscalía, es decir, está siempre presente un fiscal, y además de eso tienen colaboración de grupos tácticos, como en este caso fue el Grupo de Operaciones Especiales, y de esta forma la Fiscalía avala que el operativo fue dentro del marco jurídico y no se violó ningún derecho de las personas, porque hasta que un juez no les determine que son responsables o inocentes, ninguna persona puede ser señalada como delincuente, tiene el derecho a ser considerado inocente. Perfecto, Iván, muchísimas gracias por esta información de último minuto. Esto fue hace poco que acabamos de presentar las imágenes de este operativo. Buenas noches. Vamos con otros temas. 6 provincias del país continúan en alerta roja debido justamente a la época lluviosa. Así es, varios cantones en el litoral continúan inundados mientras las autoridades monitorean las vías por posibles derrumbes. Veamos. El aviso de posibles fuertes precipitaciones en el país continúa. El INAMI advierte que los aguaceros persisten debido a la época lluviosa que atravesamos. 6 provincias permanecen en alerta roja. Pichincha, Guayas y Los Ríos son al momento las zonas con mayores afectaciones. Cantones como Milagros y Durán presentan inundaciones, mientras carreteras que conectan a la sierra con la costa registran algunos deslizamientos de tierra, que de acuerdo a las autoridades son removidos gracias a un trabajo conjunto entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, como señaló la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano. Hemos podido coordinar para poder despejar a tiempo. Estamos trabajando junto con el Ministerio de Obras Públicas, ahora MIT. Solo en la provincia Verde, la entrega de ayuda técnica humanitaria, liderada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, alcanzó a más de 2.800 personas, mientras en Quito se contabilizan más de 439 emergencias atendidas por lluvias. Se quedó de que las alcaldías tenían que hacer una limpieza de alcantarillas, precisamente para que no haya ese taponamiento que inundan a las ciudades. Uno de los puntos de atención prioritarias son las zonas rurales. Allí existe un monitoreo permanente para atender emergencias. Las comunidades se comunican con el ECU 911 y esa información la pasan directamente a la Prefectura de Esmeraldas y nosotros actuamos de manera inmediata. En tanto, para este jueves el pronóstico meteorológico no prevé precipitaciones significativas, pero no descarta lluvias, en especial en zonas de la cordillera oriental. De todas maneras, febrero es uno de los meses más crudos del invierno en el Ecuador. Datos oficiales contabilizan que al momento más de 10.300 personas fueron afectadas por el temporal, por lo que existirán advertencias y alertas que se extenderán al menos hasta el fin de semana. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Atención a esto, el INAMI pronostica un índice de radiación ultravioleta muy alto en al menos 16 provincias del país, entre ellas Esmeraldas, Pichincha y Morona, Santiago. A continuación, ¿cuáles son los cuidados oportunos para justamente preservar la piel frente a la luz solar intensa? Aquí les tenemos la respuesta.
En época lluviosa, el sol también aparece con intensidad. Según el pronóstico del tiempo del INAMI, en estos días, Ecuador registrará precipitaciones, tormentas eléctricas y además índices de radiación ultravioleta muy altos, pese a que se observará el cielo poco nublado. En este jueves, en al menos 16 provincias del país, la luz solar evidencia un nivel UV de 8 a 10, lo que significa un riesgo de afectación a la piel si no es protegida de manera adecuada. Si uno se quema muy frecuentemente o se expone al sol muy frecuentemente, esa exposición se va quedando en la piel como una huella y a futuro vamos a tener más riesgo de tener un cáncer de piel. Tenemos que recordar que vivimos en la línea ecuatorial y nuestros rayos llegan mucho más directos. Por ende, siempre todos los ecuatorianos vamos a tener que cuidarnos más de la luz del sol, incluso cuando el clima está muy frío o está nublado. De ahí la necesidad de usar protector solar desde los niños hasta los adultos mayores. El protector solar tiene que tener un SPF que sea mayor a 50 y se debe reaplicar cada 3 horas. No solo hay que ponerse protector solar en la cara, sino también hay que ponerse en las orejitas, en manos, en brazos, en los lugares que estén expuestos al sol. Los protectores solares de niños tienen que usarse hasta los 11 años y desde ahí podemos usar ya un protector solar de adulto. Y evitar la exposición prolongada al sol de 11 de la mañana a 2 de la tarde, periodo en que existe mayor radiación. A esto se suman medidas de protección físicas. Se recomienda sombreros de ala ancha o si no un paraguas de color negro. Igualmente, si vamos a estar muy expuestos todo el día al sol en la calle, se recomienda usar ropa de colores oscuros porque eso permite que no penetre tan fácilmente la radiación. Aparte, se aconseja consumir más agua para mantener hidratada la piel, así como utilizar cremas orientadas a prevenir la sequedad, que suele aparecer tanto en temporadas bajas como en altas. Anaís Estrada, Noticias 7. Tras las intervenciones efectuadas en la Agencia Nacional de Tránsito en el operativo denominado Jaque para la investigación de una presunta red de corrupción dedicada a la emisión irregular de licencias, permisos de operación y otros documentos, expertos plantean la posibilidad de modernizar los sistemas informáticos y así blindarlos para evitar el cometimiento de delitos. Un proceso de transición hacia la modernización del sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito, que incluye el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas actuales, son parte de las sugerencias de expertos para evitar que existan posibles episodios delictivos. Tenemos que diseñar procesos que efectivamente tengan la menor manipulación del ser humano desde el punto de vista de atención, ¿no es cierto? Como para evitar ser coimados de estos casos de corrupción, etcétera. Con lo cual además se precautelaría la información de las bases de datos de los ciudadanos, incluyendo procesos de pago de servicios automatizados que contemplen como premisa a la ciberseguridad. Los medios de pago digitales es una herramienta de transparencia también, como yo le indicaba, la tecnología denota un tema de transparencia, va a evitar mucho la corrupción y la manipulación del ser humano tiene que llegar a ser lo mínimo. El planteamiento incluye la posibilidad de actualizar las licencias existentes. Actualmente ellos tienen un licenciamiento que cabe del año 2012 o bien se puede hacer un trabajo colaborativo tipo plataformas como servicio. Junto a la interoperatividad con instituciones públicas de nuestro país. La interoperabilidad básicamente es poderte conectar con otras instituciones, con la Fiscalía, con la Policía Nacional, etcétera, y con los mismos municipios, ¿no? Y con las agencias de tránsito municipales. De acuerdo a Vicente Palacios Bustamante, el presupuesto para esta aplicación a corto y mediano plazo oscilaría entre los 12 a 15 millones de dólares. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El gobierno decidió incrementar el arancel para los productos que se importan desde Colombia. Lo hace tras la falta de controles de seguridad en la frontera, donde operan varias organizaciones criminales. Con esta medida, el impuesto pasa del 30 al 50%. Desde el 1 de marzo, los productos colombianos que ingresen a Ecuador deberán pagar más impuesto, a raíz del anuncio del gobierno de Daniel Noboa, que decidió incrementar el arancel del 30 al 50%. Por la denominada tasa de seguridad. Según el gobierno ecuatoriano, Colombia no ha adoptado medidas para reforzar los controles antidelictivos en la frontera y la decisión responde netamente a criterios de seguridad nacional.
El primer mandatario ya había justificado la medida. Y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado y lo necesitamos, nuestra gente lo necesita. El Ecuador siempre ha tenido una gran relación con Colombia y ahora en materia de seguridad, en la situación en la que estamos, si no trabajamos juntos, pues es muy difícil. Hemos conversado varias veces sobre el tema de seguridad. Siempre pues se dice que va a haber control, que va a haber control también en la guerrilla, en la frontera, pero no lo hemos visto. Las reacciones no se hicieron esperar por parte de la Asociación de Comercio Exterior de Colombia. Creo que hace inviable el comercio entre las dos naciones. La medida del presidente Noboa se da después de que haya entrado en vigencia el pasado 24 de febrero el cobro del 30% del lado colombiano, medida que afectó a 73 productos, sumado a la prohibición para que el arroz, camarón, entre otros productos ecuatorianos, no puedan cruzar la frontera vía terrestre. Según el gremio, Colombia exporta a Ecuador aproximadamente 2.000 millones de dólares al año, cifra que se incrementará desde el próximo mes. Edison Saavedra, Noticias 7. En la provincia de Los Ríos, el presidente de la República entregó insumos agrícolas y una nueva infraestructura para mejorar la calidad del agua. Sin embargo, el anuncio más importante que brindó concierne a otro sector. ¿Cuál es? Veamos. Desde que empezó el 2026 se ha dicho que es el año de la construcción y este jueves el presidente Daniel Noboa hizo un anuncio. La próxima semana presentaremos un proyecto de ley para que las empresas puedan deducir hasta 30% de su impuesto de la renta, construyendo vivienda de interés social que va a ser entregado gratis. La propuesta busca que el sector privado contribuya con los más pobres del país. Como Estado les damos la estabilidad que se necesita a las empresas para que puedan ellos hacer dinero, ellos también deben de ser solidarios con la gente y la gente debe de recibir sus necesidades básicas y también recibir vivienda, especialmente los más pobres. Este anuncio del jefe de Estado lo efectuó durante un evento en el recinto Fumisa del Cantón Buenafé, provincia de Los Ríos, donde el gobierno entregó la segunda fase del proyecto Megafiltros con una inversión de $106.000 para la dotación de agua potable. Hemos mejorado la infraestructura y hemos instalado sistemas modernos de filtración que garantiza la calidad de agua pura a más de 1.800 personas. Con los filtros y la nueva tubería se tratará de resolver un problema de salud pública. El 71% de los ecuatorianos no consume agua de calidad. Antes tomamos agua entubada. Hoy podemos decir vamos a tomar un agua ya purificada. La actividad presidencial concluyó con la entrega de beneficios e insumos agrícolas para los campesinos de Los Ríos, valorados en $800.000. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Las remodelaciones en el Palacio de Gobierno no se realizarán con los fondos públicos, según informó la Secretaría de la Administración Pública. Justamente la secretaria Cintia Heliber, las obras contempladas recibirán aportes privados de empresas que donarían recursos para preservar el patrimonio, mencionó la funcionaria, agregándoles que las contribuciones estarán enfocadas hacia adecuaciones integrales de la infraestructura del edificio y de las áreas administrativas. Los procesos de contratación pública abiertos quedarán sin efecto para evitar que la modernización de las instalaciones del Palacio sean cubiertas con recursos públicos, con recursos del Estado. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 77 votos el proyecto de ley para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, calificado de urgente en materia económica. Este marco legal busca atraer inversión extranjera, pero a su vez garantizar el suministro de electricidad y regular las actividades mineras. Durante el debate efectuado en la sesión 74 del Pleno en Guayaquil, los legisladores manifestaron que la nueva ley no vulnera derechos de la naturaleza ni elimina la licencia ambiental. Además, permite la creación de infraestructura nueva para el sector energético. Sin embargo, la bancada de la Revolución Ciudadana se opuso al proyecto, aunque con los votos de ADN se logró aprobarla. Ahora resta que el presidente de la República se pronuncie para su publicación en el registro oficial y así entre en vigencia. Especialmente ante autorizaciones.
La Embajada del Japón en Quito organizó un evento conmemorativo en honor al país del sol naciente. Al encuentro asistió la canciller Gabriela Sommerfeld, quien destacó el trabajo cooperativo entre ambas naciones. Así se dieron a conocer los diferentes proyectos entre Japón y Ecuador en materia de seguridad, economía y transición energética que se detallan a continuación. Ecuador y el país del sol naciente mantienen más de un siglo de relaciones diplomáticas. Una historia marcada por el respeto, la cooperación y la amistad entre ambos pueblos. Con motivo del cumpleaños de Su Majestad, el emperador Naruhito, la Embajada del Japón en Ecuador celebró en Quito un encuentro de integración bilateral en la residencia oficial del embajador, Horiuchi Toshikito. No solo conmemoramos el natalicio de Su Majestad el emperador Naruhito, sino también celebramos la sólida amistad que une a Ecuador y Japón a lo largo del tiempo. En el acto participó la canciller Gabriela Sommerfeld, quien destacó al país asiático como un aliado estratégico para el Ecuador, especialmente en materia de seguridad, comercio y transición energética. La reciente donación de lanchas rápidas y patrullas no solo fortalece nuestras capacidades operativas, sino protege la biodiversidad de nuestros mares frente a la amenaza de la pesca ilegal. La planta geotérmica Chatimbiro se erige como un emblema de nuestra visión compartida frente al cambio climático. Este proyecto, respaldado por la tecnología y el financiamiento japonés. Por su parte, el embajador Toshikito resaltó los sólidos lazos de amistad que unen a Ecuador y Japón y reafirmó el compromiso de su país de continuar respaldando los proyectos del territorio tricolor. Japón seguirá cooperando sobre todo en economía con Ecuador. Toshikito agradeció también la cálida acogida que recibió desde su llegada a Ecuador y confesó su admiración por la gastronomía de este país, destacando en sus redes sociales platos emblemáticos como el bolón y el encebollado, sabores que dijo ya forman parte de su experiencia en el país de la mitad del mundo. Me gusta mucho la comida ecuatoriana, pero no solo la comida, me gusta mucho Ecuador. Eric Barrera, Noticias 7.